Palabra Laura Freixas. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias a la Federación de Mujeres Progresistas por haber organizado estas jornadas tan necesarias, por lo que estamos viendo y oyendo, y gracias también a vosotras y a algún vosotro, muy pocos, por estar aquí. Yo voy a enlazar con la magnífica intervención de Ana de Miguel, que ha dicho que la desigualdad ya no se consagra en las leyes ni en la ideología y se ha refugiado en la cultura y en las artes, que son opacas a la crítica. Estoy totalmente de acuerdo, lo voy a ilustrar, y quería citar también una frase que me gusta mucho de la socióloga María Antonia García de León, que dice que esto que estamos viviendo, que es que, por una parte, las leyes actúan en un sentido y la cultura va deshaciendo lo que las leyes hacen, le llama efecto Penélope. A mí me parece muy gráfico. Voy a hablar de la cultura, empezando por esa forma de cultura... nadie me ha dicho... por esa forma de cultura que es la más universal, propia de todas las personas, incluso analfabetas, y que ejercemos y actualizamos de alguna manera cada día: el lenguaje. ¿Qué nos dice el lenguaje sobre las posiciones de hombres y mujeres? Básicamente nos dice tres cosas. Vamos a ver las definiciones del diccionario. En este caso la culpa no es del diccionario, en otras sí, pero en este caso realmente refleja el lenguaje. En nuestra lengua y en muchas otras, no sé si en todas, hombre significa a la vez varón y ser humano, mientras que mujer solo significa una parte de esa humanidad. Ese es el primer mensaje que nos da la cultura a través del lenguaje. El hombre es el todo, la humanidad es masculina, la mujer es solo una parte. Segundo mensaje, vamos a las locuciones. Tenemos locuciones como hombre de Estado, hombre de Iglesia, hombre público, hombre de bien. Eso apunta a que los hombres han monopolizado todo lo que tiene que ver con la ética, la sociedad, los valores, la cultura, mientras que las mujeres son confinadas por esta sociedad al ámbito de la naturaleza, entendida como el sexo y la maternidad. Conocéis evidentemente la diferencia entre las locuciones hombre público y mujer público, pero es más, el lenguaje establece una sinonimia tal entre mujer y prostituta que incluso palabras que aplicadas al hombre significan simplemente un hombre, uno de tantos, uno más, aplicadas a mujer, ¿qué significa? ¿Qué significa fulano y qué significa fulana? ¿Qué significa cualquiera? Tercera característica, bueno, hasta hace poco se veía, pero con la nueva edición del diccionario ya no, en algunas acepciones de hombre y mujer, cuando una acepción de hombre era persona que tiene las cualidades varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza, y en el caso de la mujer, una de las acepciones era femenino, débil. Esto ha desaparecido, pero sin embargo sigue presente la misma idea en otras palabras, como por ejemplo estos adjetivos, sustantivos, locuciones, que todas ellas nos dicen lo mismo, que ser hombre es positivo: viril, caballeroso, hombre de pelo en pecho, ser un gran hombre, no existe un equivalente ser una gran mujer, no se dice. Y en cambio veamos que en el lado femenino existen gran cantidad de términos, locuciones, adjetivos que identifican lo femenino con lo negativo o defectuoso de alguna manera. Pensad en todas estas palabras que no tienen equivalente masculino, como maruja, pendón, marisabidilla, arpía, bruja, lagarta, pécora, tarasca, mesalina, y podríamos continuar. Por lo tanto, los principios de la cultura en cuanto a lo femenino y lo masculino son estos que hemos visto y algunos más. En primer lugar, el hombre es el todo y la mujer solo una parte. El hombre encarna la cultura y la mujer la naturaleza. Y otros que iremos viendo ahora cómo se desarrollan: el hombre es individuo y la mujer es género. El hombre es un ser para sí y la mujer es, como decía Ortega y Gasset, que lo decía como algo positivo, elogioso, la mujer es un ser para otros. El hombre es un sujeto y la mujer es vista como un objeto, y el hombre es bueno, o sea, ser hombre, lo masculino es positivo y lo femenino es negativo.
Voy a ilustrar esto con algunos ejemplos elegidos más o menos al azar entre distintos ámbitos y modalidades de cultura, tanto de la alta como de la baja cultura, porque realmente una de las cosas que llama la atención es cómo se encuentran los mismos mensajes en cultura de todos los niveles. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando en las discusiones sobre la ideología vehiculada por la cultura se defienden a aquellos que se sienten atacados diciendo que de lo que tenemos que hablar es de la calidad y lo que importa es la calidad. La calidad importará para muchas cosas, pero en cuanto a la ideología transmitida por la cultura que nos rodea, realmente es la misma, o sea, es indiferente cuál sea la calidad o cuál sea el nivel cultural al que nos situamos, los mensajes siempre son los mismos. Y voy a empezar ilustrándolo por el principio, también como ha hecho Ana de Miguel, por la infancia, por el primer libro que recuerdo haber no leído, sino ojeado. Señoras y señores, con ustedes, Los Pitufos. Es un precioso ejemplo porque, como sabréis si conocéis estos personajes, se trata de una comunidad que no, en fin, no es humana, pero la imita, y prácticamente todos los personajes son todos masculinos. Tenemos incluso papeles tradicionalmente femeninos son asumidos por ellos, porque es una comunidad en la que ellos lo son todos, el todo y la parte, ¿no? Hay incluso un pitufo cocinero y hasta un pitufo coqueto. Y sin embargo, solo hay una pitufina, ya el diminutivo, no me digáis que no es significativo. Ved además su postura, su actitud, y a qué se dedica. Bueno, a barrerle la casa al gran pitufo, literal, y a cumplir la función que se atribuye a los personajes femeninos, que es la de lo afectivo y sexual. Lo mismo se reproduce en otro clásico infantil, que es Asterix. Aquí veis todos los personajes, o los principales personajes de Asterix, y como veis, otra cosa que vamos a ir viendo cómo se repite, los papeles de los hombres son muy variados. Aquí tenemos hombres de distinta estatura, edad, función, profesión, el bardo, el curandero, el jefe, etcétera, etcétera. Ellos se reparten todos los papeles. ¿Y qué papel tiene la mujer? Bueno, pues aparece el equivalente de la pitufina, que es Falbalá, que hace exactamente lo mismo que la pitufina. Otro ejemplo, bueno, podríamos poner miles, pero en fin, ya veis por dónde van los tiros. Una película que, bueno, desgraciadamente yo vi porque me llevó a ella mi hijo de 14 años, pero al que yo no pude proponer, o sea, yo fui a verla porque él quería verla y porque yo no le pude proponer, porque no existe, un equivalente de Hollywood con todo el merchandising, la publicidad, el atractivo, etcétera, etcétera, pero que no fuera sexista. Entonces, ¿cómo se educan nuestras y nuestros adolescentes con películas como esta, donde una vez más los hombres pueden ser jóvenes, viejos, blancos, negros, pueden definirse por su profesión, ahí vemos uno con una bata blanca, pero las chicas, hay una o máximo dos, siempre son jóvenes, siempre son monas. Esta está de perfil para que veamos cuáles son las cualidades por las que pertenece a esta, la han contratado para esta película, y al principio de la película aparecen vestidas y en posición vertical, pero al final de la película naturalmente ya han ido perdiendo casi toda la ropa, toda no, porque es una película apta, y ya están echadas no sé dónde y chillando para que él las salve de no sé qué. Vamos con otro ámbito, la prensa. La prensa, a través de sus titulares y del contenido de sus informaciones, nos transmite una vez más los mismos principios. Ellos son individuos, pero ellas son genérico. Las mujeres, ellas, etcétera, mientras que no hay titulares, que yo sepa, que digan ellos, los hombres, ellos siempre son personas individuales. A ellos se les llama por el nombre común, perdón, lo tenía que haber cambiado, apellido y nombre de pila, ¿no? Rajoy y Soraya, lo que tiene la connotación de que con ellas hay más proximidad y por lo tanto menos respeto y ellos tienen más autoridad. Otro principio de los titulares, ellos hacen, ellas son. Fijaos cuántos titulares hay referidos a mujeres que no tienen verbo. Hace unos días vi uno en El País que se llamaba Las princesas del maratón. O sea, es una constante, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, las damas de los 8000, o sea, no hacen nada. Es curioso, ¿no?, cómo hasta la gramática puede reflejar la discriminación. Luego, ellos se definen por sí mismos, pero ellas se definen en función de ellos. Tenemos muchos titulares tipo la viuda que hundió a Gordon, la Mandela de Myanmar, etc.
Y un titular que a mí me encanta, porque me parece muy representativo de esto que estoy intentando explicar. Los periodistas, o sea, cuando se defienden de nuestras acusaciones de machismo, siempre la respuesta es la misma: nos limitamos a reflejar la realidad. Eso dice la Real Academia cada 2 por 3, que son solo notarios, etc. Ved cómo no es verdad en este titular. Un islamista, su mujer y su hermana mueren en un atentado suicida en El Cairo. Las 3 personas han hecho lo mismo: matar y morir por sus ideas. Las 3 han actuado movidas por motivos políticos. Por lo tanto, la realidad, nos guste o no en este caso, pero es una realidad igualitaria. Pero ved cómo ya el titular de prensa nos la devuelve filtrada por los estereotipos de género. ¿Qué nos está diciendo este titular? Que aquí el protagonista y el único que ha actuado por motivos políticos es él. El único que se define por sí mismo y por sus ideas y cómo ha elegido definirse es él, el islamista. Y ellas se definen en función de él y tienen un papel secundario en la historia, con lo cual ya, cuando estos pasen a un libro de historia, el que pasará será él y ellas desaparecerán o pasarán a la nota al pie de página. Es decir, que no basta con que la realidad avance. Necesitamos además una cultura que no nos devuelva esta realidad reinterpretada para que todo siga siendo igual, porque la cultura lo que está haciendo es, yo no pido que apoye, pero por lo menos que no frene, y eso es lo que está haciendo. Un ejemplo quizá más sutil, reciente, de este año creo, sí, de hace unos meses, del último 23 de abril, el ABC Cultural. El titular, si no lo veis, es Mujeres bestseller, y ved la foto. Es que realmente no tiene desperdicio. Mirad cómo en este titular, o sea, en algo que habla supuestamente de algo tan neutro como supuestamente, muy supuestamente, es la literatura, y hace algo supuestamente tan neutro en términos de género como es crítica literaria, fijaos todo lo que está diciendo y connotando esta portada. Allí arriba hay 2 fotografías de 2 escritores. Ellos tienen derecho a la imagen individualizada y el nombre propio. Son escritores y se llaman Julio Llamazares o como sea. Ellas son mujeres, o sea, ni siquiera son escritoras, son mujeres. Están todas metidas en el mismo saco. Ellos son individuos, ellas son un grupo. Se las asocia además al bestseller, lo cual es rebajar su calidad literaria. Entre paréntesis, aquí en este suplemento no hay ni un solo dato que nos explique por qué el bestseller se asocia a las mujeres. O sea, no hay bestseller, o sea, las mujeres no escriben ni leen más bestsellers que los hombres. Os lo puedo decir yo que lo he estudiado. Ellos lo dan por supuesto, o sea, no se molestan ni en dar algún dato para avalarlo. Y luego ved cómo ellos son individuos y ellas son el género. O sea, no solamente no están individualizadas, sino que lo que se destaca de ellas son todos los rasgos, colores, formas, etcétera, que se asocian a las mujeres. Si damos la vuelta a ese suplemento, en la última página tenemos un anuncio de una editorial que nos invita a regalar la mejor literatura. Y la mejor literatura son 6 libros, todos de hombres. Dicho sea entre paréntesis, en varios de ellos aparece en la portada una figura de mujer, con lo cual, una vez más, se reafirma el tópico del hombre como sujeto, en este caso como autor, y la mujer como objeto, es decir, en este caso, personaje creado por el hombre como personaje literario. Más cosas para que veáis cómo la cultura es como una especie de apisonadora que va aplanándolo todo y devolviéndonos siempre el mismo estereotipo, como el estereotipo de esa cara de mujer de color de rosa, con los labios pintados, etc. Este es un libro recientemente publicado que se llama Musas de Barcelona, y entonces se trata de 25 mujeres que han dejado su impronta en la historia de Barcelona porque han sido objeto de algún cuadro, escultura, etc. Entonces, fijaos la paradoja de que se llame igualmente musas. La palabra ya implica que son objeto de un sujeto, o sea, son las que inspiran o las que son retratadas por el verdadero sujeto de la historia, que es un hombre, cosa bastante curiosa porque en algunos casos se trata de autorretratos, es decir, que la autora es una mujer, pero no pasa a la historia como autora, como pintora, sino como musa, aunque sea de sí misma. O sea, a veces hay que retorcer mucho la cosa, pero en fin, lo hacen. Y fijaos cómo se pone en el mismo plano a una actriz, que además también es muy curioso esta fotografía porque corrobora el carácter de objeto. O sea, ella es como una superficie sobre la cual alguien ha puesto un tampón, el tampón de la discoteca Boccaccio, esta foto es muy famosa, y aquí
un retrato de Casas o Nonella, no recuerdo, de Casas, y por último una miliciana. Esto ya realmente a mí me llega al alma. O sea, que una se juegue la vida y coja un fusil para realizar una acción política en la guerra civil y que pase la historia porque era muy mona y un fotógrafo que pasaba por allí le hiciera una foto, no me digáis que no clama al cielo. Bueno, os recuerdo estos principios porque ahora voy a pasar a ilustrar los dos últimos. Un sujeto es indivisible, en cambio un objeto se puede trocear y vender por kilos. Y ahora vamos a ver cómo esa es la imagen que nos muestra la iconografía reinante, publicitaria y no solo publicitaria. Esta es una publicidad. Fijaos que en los últimos años han aparecido modelos chicos que son muy guapos y que son retratados porque son chicos guapos y como cuerpos, pero siempre enteros. O sea, nunca he visto una foto de los pectorales de un chico, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se les puede apreciar sobre todo por su cuerpo, sí, pero siguen siendo sujetos. En cambio, mirad lo que se hace con las mujeres y mirad esta otra imagen que también me parece súper representativa. No sé si habéis observado que a la mujer embarazada, no sé si habéis observado con qué frecuencia se la representa sin cabeza, se le corta la cabeza. ¿Cuál es el mensaje con eso? Pues en primer lugar, no es un sujeto. Un sujeto es una persona y cómo distinguimos a las personas por su rostro mucho más que por su cuerpo, entonces se le quita eso, se la priva de la condición de sujeto, se la priva de la condición de individuo, no sabemos quién es, pero sabemos que es mujer, es decir, una vez más, no es individuo, sino género. Y luego, ¿a quién se da el protagonismo en esta campaña publicitaria, que encima es de una ONG, ya tiene, desde luego la cosa tiene gracia? Es una campaña que nos pide que donemos para que los niños de zonas afectadas por el SIDA nazcan sin SIDA. Aquí el niño se llama Malik. Bueno, este niño todavía no existe, no ha nacido, pero ya tiene nombre, tiene futuro, tiene derechos y merece que donemos y que nos preocupemos por su salud. Ella, que va a ser la que se va a tomar los medicamentos, dicho sea de paso, y que alguna consecuencia tendrá para ella también, no existe, no tiene nombre, no es más que un recipiente en el cual el verdadero sujeto de la historia se desarrolla. Estas campañas evidentemente influyen en el subconsciente de todas y de todos y así se intentan perpetrar las leyes sobre el aborto que algunos intentan. Y ahora ya pasando a lo último, la cultura patriarcal divide a las mujeres básicamente en dos grupos, las buenas y las malas, pero hay que ver cómo son las buenas y cómo son las malas, porque lo mismo no se aplica a los personajes masculinos. Las buenas son las sumisas. ¿Qué mayor ejemplo que la que dijo, hágase en mí, Señor, según tu voluntad? Y este es el gran modelo femenino de la cultura occidental. Y en el otro extremo, aquellas mujeres que no están de acuerdo y que se rebelan, son presentadas como monstruos. Por ejemplo, esta es María Callas en el papel de Medea. O sea, la mujer, o la mujer es madre, pero no por decisión propia, porque quiere, por sus propios, en fin, placer, objetivos, etcétera, sino porque se ha sometido a los designios de un personaje presentado como masculino, aunque Juan José Tamayo ya matizará esta cuestión, y en cambio la que no se revela o lo corroborará. En cambio, la que no se pliega a ese designio masculino es presentada como una loca y una asesina. Y este doble modelo, aquí os lo he presentado en la alta cultura, pero también se refleja en la baja. O sea, aquí tenemos a la mujer sumisa, que es la esposa del jefe en Asterix, admirativa, y bueno, pues aquí es presentada con simpatía, porque hace lo que tiene que hacer, y en cambio, cuando se revela es presentada de otra manera como son presentadas las mujeres rebeldes. Las mujeres rebeldes son presentadas de forma siempre, o sea, vamos a ver, las mujeres que tienen poder o aspiran a tenerlo, son presentadas en la cultura patriarcal siempre de forma negativa, cosa que es lo contrario de lo que sucede con los personajes masculinos. Y esa forma negativa puede ser, son unas manipuladoras, son malvadas, son locas, son unas fracasadas que lo pagan en su vida privada o son ridículas.
este es el mensaje que recibimos. Aquí vemos a la esposa del jefe protestando y presentada, mientras que la aspiración al poder o la violencia, en el caso de los hombres, aquí mismo dentro de Asterix, es presentada como algo siempre heroico o por lo menos admirable. Pensemos en los personajes de Asterix y Obelix, que se pueden equivocar, pueden meter la pata, puede ser cómico, pero nunca son ridículos, siempre es digno lo que hacen. Y por poner otro ejemplo, esta es Maribel Verdú en un papel de la película Blancanieves que me parece muy sintomático de cómo se presenta a la mujer poderosa. No sé si habéis visto la película, pero ella es una manipuladora, es una mujer malvada, fría, asesina, etc. Y además, cosa muy importante, es una impostora. Simula ser un hombre, o sea, va vestida de hombre. La mujer poderosa siempre es presentada, y de hecho en literatura eso también pasa, esa idea subyacente, por ejemplo, no me voy a alargar, pero recuerdo un titular que os voy a recordar, cuando dos mujeres ganaron el premio Planeta, una como ganadora y otra como finalista, que fueron Maruja Torres y Marcela Serrano, si no me equivoco, un periódico tituló El planeta de las mujeres. ¿Os recuerda algo? Es decir, esa idea de que las mujeres que hacen ciertas cosas son unas imitadoras, unas impostoras. Como a pesar de este magnífico y venerable edificio del patriarcado que debería convencer a las mujeres, como bien nos ha explicado Ana de Miguel, debería hacer que consintieran en su sumisión, sin embargo, a pesar de todo, no funciona del todo perfectamente, hay que practicar sobre ellas la violencia, y eso sabemos que estadísticamente es cierto y se sigue haciendo, pero además hay que legitimarla y presentarla como algo divertido, glamuroso, natural, y voy a terminar mi intervención con algunos ejemplos de esto. Este es un anuncio de una marca de automóviles donde vemos a Berlusconi. Fijaos qué divertido es, que bueno, tiene un sentido del humor, llevando a tres mujeres amordazadas en el maletero. Este es un anuncio de una marca de no sé qué. Esto es evidentemente una escena de violación, pero bueno, una violación Dolce Gabbana, pues no sé, como que tiene su glamour, ¿no? Y esto es una cosa que me acaba de llegar, que me parece inverosímil, pero se presenta como una foto de moda. Ah, no, bueno, esto es este es el infame desfile de David Delfín. Fijaos qué glamuroso, qué elegante, qué bueno, estupendo, ¿no? Tener una soga en el cuello y una capucha y tal. Y esta es la foto que os decía que me acaba de llegar como foto de moda. Bueno, ya por último, ¿quién está detrás de esta cultura? ¿Quién hace la cultura? Bueno, la cultura, podríamos dar muchas más cifras, pero os voy a dar unas pocas cifras para que veamos... Ah, perdón, la diapositiva está un poco mal. Ya hace 15 años que el número de mujeres licenciadas universitarias ha superado al de licenciados. Por lo tanto, ya existe por lo menos una generación, de hecho, en algunos casos, como en filología o estudios de letras en general, más de una generación, en que las mujeres tienen la misma formación, por lo menos que los hombres, o más. Y sin embargo, fijaos, a pesar de que este mayor número de mujeres se da especialmente en las carreras humanísticas y artísticas, fijaos en qué cifras tenemos, en qué cifras estamos. Son hombres el 84% de los directores de teatro, el 80% de los compositores musicales programados por el Centro de Difusión de Música Contemporánea, no estamos hablando del siglo XVII, el 93% de los directores de cine y el 96% de los artistas españoles representados en la Feria Arco. Y también el 95% de los escritores galardonados con el Premio Nacional de Narrativa, que justamente este año cumple 20 de dárselo todos los años a un hombre. La última fue Carmen Riera en 1995, todo un récord Guinness, si no hubiera tanta competencia para ese tipo de récords. Pues bien, ¿qué se puede hacer ante esto? No soy yo la única que ha llegado a todas estas conclusiones, somos muchas mujeres. Y en los últimos años se han creado varias asociaciones, tanto en España como en distintos países, nos estamos enterando, empezamos a contactar con dramaturgas europeas, con etcétera, etcétera, que intentamos contrarrestar este estado de cosas y para eso lo primero visibilizarlo.
Hay asociaciones de mujeres cineastas, de mujeres de artes visuales, de mujeres científicas, y un grupo de mujeres de distintas disciplinas hemos creado una asociación transversal interdisciplinar que se llama Clásicas y Modernas, y os invito a conocerla, a visitar su página web y ojalá que os afiliéis a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Tiene la palabra a continuación Juan José Tamayo Acosta. Muy buenos días, tengáis todas y poquísimos por seguir avanzando en esta primera idea de Rosa. Y bueno, pudiera parecer que la presencia de 3 hombres en este encuentro, en este evento, puede ser no representativa, pero yo creo que estamos más que sobre representados a la vista de la presencia aquí y a la vista también de la falta de conciencia feminista de muchos, de la mayoría de los hombres, ¿no? Y agradezco la invitación a la Federación de Mujeres Feministas. Quien me invitó fue Yolanda Fernández, me parece que fuiste tú. Y creo que con la complicidad de Rosa Sansegundo. Y bueno, pues voy a empezar reflexionando a partir de la intervención de Ana, que me ha resultado importantísima, con algunas matizaciones aplicadas a las religiones. Tú, Ana, hablabas de 2 tipos de patriarcado. Patriarcado duro, bajo la coacción, patriarcado blando. En el caso de las religiones hay que incorporar otro tipo de patriarcado, que habría que tipificarlo con el nombre de un grupo musical que se llama Extremo Duro. Podríamos decir entonces patriarcado extremo duro, patriarcado duro, patriarcado blando. Y yo creo que hacemos un favor todavía a las religiones dándoles este tipo en relación con las mujeres. Tú has dicho también que hoy, dentro del patriarcado, no hay una legitimación a partir de las leyes, evidentemente. No hay ni una sola ley que de manera explícita excluya a las mujeres diciéndolo con sujeto, verbo y predicado. Pero no es el caso dentro de las religiones. Ahí sí que existen leyes explícitas que excluyen a las mujeres y que las excluyen o bien en el lenguaje, o cuando las incluyen en el lenguaje es para discriminarlas. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, un código que está aprobado el año 1992, me parece, o sea, 83. Bueno, él sabe más de derecho que yo, que soy un analfabeto en el tema. En el año 1983, por tanto, hace 31 años. Solo se cita a las mujeres en 3 casos. Matrimonio es la unión indisoluble del hombre y de la mujer. Otro caso, en las mujeres que abortan son excomulgadas. Y tercer caso, las mujeres no pueden acceder al ministerio ordenado, es decir, solo un vir, es decir, vir varón, un hombre identificado con varón, puede ser sacerdote, y lógicamente, como la vía de acceso a los puestos superiores dentro de la carrera eclesiástica parte de ser sacerdotes, pues las mujeres no pueden ser ni sacerdotes, ni obispas, ni siquiera, ni papas, por supuesto. Se habla de una papisa, la papisa Juana, pero es una leyenda y es un invento de aquella época para desacreditar a esta mujer en concreto, que se dice que llegó a esta situación por medio de engaños. Por otra parte, yo creo que las religiones son el más influyente, desde mi punto de vista, y el más resistente bastión en defensa del patriarcado. Y no se diga, como a veces se hace en determinados discursos oficiales y religiosamente correctos, no se diga no, el patriarcado
es legitimado en las religiones solo por los grupos extremistas, por los sectores fundamentalistas. No, todo lo contrario. El patriarcado está instalado en las cúpulas de las religiones. Y cuanto más alto sea el lugar de la cúpula, más patriarcado y más machismo existe. Y bueno, creo que a los hechos me remito, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano. Pues en el Vaticano, para encontrar una mujer, pues hay que ir a los baños, porque es el lugar donde han sido colocadas para que los tengan impecables, para que los cardenales y los purpurados y los obispos pues hagan sus necesidades de la manera más cómoda, porque esa es la función de las mujeres, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en el Consejo de la Revolución de Irán, que está todo él formado por clérigos, son todos varones. O, sin ir más lejos, una religión como el budismo. No me consta que nunca el budismo haya tenido bueno, el budismo tibetano me refiero, que es el Dalai Lama, ¿no? No me consta. Y creo, ahí sí que puedo equivocarme, creo que todos los lamas son los varones, de forma que las mujeres como mucho pueden ser monjas, pero en ningún caso dirigentes de la comunidad. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante que los institutos de investigaciones de género, como el que yo formo parte, de la Universidad Carlos III, los estudios de investigaciones feministas, se tomen en serio trabajar y analizar el fenómeno del patriarcado dentro de las religiones. ¿Por qué? Por la influencia, por las consecuencias y por las repercusiones que tienen a dos niveles. En el plano personal, individual. En las religiones ejercen un control prácticamente total de las conciencias. Es decir, es una apropiación de la conciencia desde la más tierna infancia. Habéis hablado de la conformación patriarcal de la infancia. Pues lo mismo cabe decir en el caso de las religiones. ¿Por qué? Porque la infancia es el momento en el que se transmite a los niños a través de las catequesis de las distintas religiones una concepción del mundo, una concepción del ser humano, y esa concepción siempre es patriarcal. Pensad, por ejemplo, que ahora mismo 3/4 partes de la humanidad están vinculadas de una u otra forma a un sistema de creencias, el que fuere. No voy a priorizar ni voy a establecer jerarquías, porque todos son igual de malos y los últimos son los peores. Bueno, pues fíjense ustedes, o fijaos, en la influencia que las religiones ejercen sobre 5.200 millones de personas en su conciencia. Claro, y esa conformación de la conciencia, ¿en qué desemboca? Pues desemboca en esta idea de reforzar y prolongar toda la estructura patriarcal que las propias religiones conforman y que están en torno a las cuales están estructuradas. Pero claro, no solamente hay que tener en cuenta la influencia negativa y perniciosa que tienen las religiones en el ámbito de la conciencia para los creyentes de esas tradiciones religiosas. No, no. Aquí es más importante todavía la influencia que las religiones tienen en el espacio público. Es verdad, posiblemente mayor influencia en el espacio público de los estados confesionales. Pero España, por ejemplo, es un estado no confesional. Bueno, al menos constitucionalmente, yo diría, es un estado no confesional, pero con una religión querida especialmente. O sea, tiene una querida a la que atiende y protege de manera extraordinaria y la llena de todo tipo de privilegios. Cuanto más levanta la voz esa querida y cuanto más le exige al gobierno, a los estados, pues más estos les conceden, ¿no?
privilegios fiscales, privilegios económicos, privilegios educativos, privilegios culturales, privilegios militares, absolutamente todo tipo de privilegios. De forma que, por ejemplo, en España no es posible elaborar leyes que rocen mínimamente lo que tenga que ver con la moral católica sin que eso se convierta en un ring de boxeo. Y muchas veces en ese combate de ring de boxeo entre la religión mayoritaria, que es la Iglesia Católica, y los legisladores, muchas veces gana esa religión mayoritaria que no tiene ninguna representación en el ámbito legislativo, ¿no? Por eso yo creo que esto es especialmente grave en España. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos de la democracia en nuestro país, de derechas, de centro, de iglesia, de izquierda, han sido rehenes, y creo que lo sigue siendo todavía, de la Iglesia Católica. Y de manera especial en todo aquello que tiene que ver con las leyes en relación con la igualdad y contra la discriminación y contra la violencia de género, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy concreto. El ejemplo en el catolicismo, ¿no? Fijaos la cantidad de documentos que desde el año 1977 a 2014 han publicado los obispos católicos españoles contra el divorcio, contra el aborto, contra las relaciones prematrimoniales, contra el matrimonio homosexual, contra el sacerdocio de las mujeres, contra el matrimonio de los curas, y así sucesivamente, contra la ideología de género, que es muy curioso. No sé si ustedes no son lectores y hacen bien con no leer los documentos del magisterio católico eclesiástico, porque no es su función. Yo los leo y me lo paso muy bien, porque ejerzo la crítica y disfruto sobremanera, ¿no? Pero entiendo que ustedes no tienen por qué someterse a esa tortura que sería tal para ustedes. Bueno, pues yo he estudiado algunos documentos de los obispos católicos españoles y me he encontrado en uno de ellos con 13 noes y un solo sí. No al aborto, no al divorcio, no a la homosexualidad como tendencia, no al matrimonio homosexual, no a la masturbación, no a la ordenación de las mujeres, no al sacerdocio de los varones, no, y así hasta 13, y un solo sí. ¿Saben a qué dice sí? Sí a la castidad. Claro, realmente, imagínense ustedes qué panorama puede haber para las religiones con este planteamiento, ¿no? Pero se llega a casos extremos que son de juzgado de guardia y de denuncia, como el que sucedió con unas declaraciones recientes. Yo estaba fuera de España, pero me lo han contado luego y me dejaron todos los recortes para que pudiera criticarle en esta reunión, del obispo de Alcalá de Henares. El obispo de Alcalá de Henares comparó la marcha de la libertad de las mujeres con los trenes del nazismo que llevaban a los judíos a los campos de concentración y a los crematorios. Claro, realmente, pero decíais una cosa muy interesante, todos los que habéis intervenido antes que yo, que una cosa son las leyes y otra cosa son las prácticas. Qué curioso, ¿no? Me ha gustado mucho, no lo oculto, la intervención de la delegada del Gobierno contra la violencia de género. No sé si es del Gobierno regional o del Gobierno nacional, no lo sé, desconozco. Y me ha parecido muy bien, pero mira por dónde el partido que la ha nombrado se ha abstenido en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuando han pedido declarar persona non grata al obispo por estas declaraciones. ¿En qué quedamos? El discurso va por una parte. Yo creo que esto es lo más visible y la traducción más concreta, el ejercicio práctico de todo lo que han dicho mis compañeras hasta este momento. Por eso, yo creo que desde mi punto de vista, yo he titulado provocativamente esta intervención "Las religiones contra las mujeres", pero
para ser más profesional o más académico, pues tengo un título, ¿no? El que les guste, como el Groucho Marx, pues eligen ustedes, ¿no? Que es Teoría Crítico-Feminista de las Religiones. Entonces, esa teoría, como yo creo que ya he consumido buena parte del tiempo, esa teoría, el crítico feminista de las religiones, yo la resumo en estos puntos que no voy a hacer más que enumerar. Primer punto, las religiones nunca se han llevado bien con las mujeres. ¿Por qué? Porque no las han reconocido ni como sujeto ético, las normas morales en las religiones las elaboran los varones, ni como sujeto religioso, los espacios religiosos están reservados exclusivamente a los varones, ni como sujetos teológicos. Quienes elaboran la doctrina y quienes piensan la fe son varones. Pero es que no han hecho solo eso, sino que a la hora de pensar en las mujeres que aparecen en los textos sagrados, han seleccionado. Selección de las mujeres en función del patriarcado. Y les voy a poner 3 ejemplos. En la Biblia hebrea hay 2 mujeres que aparecen en el Génesis. Una muy desconocida, pero aparece en uno de los Midrash posteriormente. Aparecen Lilith y aparece Eva. ¿A quién privilegia o a quién destaca la Biblia hebrea? Elimina totalmente a Lilith, que es el símbolo de unas relaciones igualitarias en la pareja, entre Adán y ella, y sin embargo protagoniza todo el relato Eva, a la que, después de considerar inferior, le va a convertir en pecadora, en tentadora, en tal y cual, ¿no? La Biblia cristiana, tenemos 2 modelos de mujer en la Biblia cristiana, María Magdalena y María de Nazaret, a la que ha citado implícitamente Laura, ¿no? ¿Cuál es el modelo para el cristianismo de mujer? Pues es María, la Virgen, como además ejemplo dentro del hogar, de ese hogar de Nazaret, ejemplo de Sagrada Familia. Me acuerdo de muchacho en mi pueblo, siendo monaguillo, que el sacerdote no hacía más que decirnos a los muchachos: tenéis que imitar a la Sagrada Familia. Y yo me atreví un día a decir: don Alberto, la Sagrada Familia es inimitable. Dice: ¿qué estás diciendo? Explícalo, porque te voy a dar una torta. Lógicamente era otra cosa más fuerte, ¿no? Y le dije: sí, porque en la Sagrada Familia el padre no es padre, la madre es virgen y el hijo es Dios. Digo, ¿cómo se puede imitar a la Sagrada Familia en estas condiciones? Vete a buscar a tu madre. Recuerdo que me dijo, y yo, como un cordero, fui a buscar a mi madre, y ella reforzó todavía más la mentalidad del sacerdote y me dio los sopapos correspondientes. Claro, ¿cuál es el modelo de mujer que ha puesto como referencia y como ejemplo la Iglesia Católica? María Magdalena, que dijo sí, es decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo esa parte, porque luego María Magdalena es María de Nazaret es la autora de uno de los textos más revolucionarios que hay en la Biblia judía y en la Biblia cristiana, que es el Magnificat, ¿no? Destronó a los poderosos y ensalzó a los humildes, a los ricos los despide vacíos y a los pobres les llena de bienes, pero ese tema no importa. ¿Y a quién margina y a quién califica de pecadora? A María Magdalena, que es el símbolo y el referente de un movimiento igualitario de Jesús de Nazaret. Y en el caso del Islam, pues hay un ejemplo muy similar. Por ejemplo, el Islam chiita. En el Islam hay 2 mujeres que son referentes fundamentales, que son Aisha y Fátima, ¿no? Aisha es el referente del Islam chiita, es decir, un Islam que pone como modelo y como ejemplo a una mujer que la llamaban la Llorona, porque estaba todo el día quejándose, y era una mujer pues que estaba sometida a su marido, que era el 4º califa Alí, mientras que Aisha era la mujer combativa, la mujer reivindicativa,
la primera teóloga del Islam, gracias a la cual se conocen muchos textos, dichos y hechos del profeta. Bueno, pues el Islam chiita elimina totalmente a Aisha y se queda con la figura de Fátima, ¿no? Pero es que además, y ya voy terminando, es que además en las religiones impera la masculinidad hegemónica. ¿Y saben quién lo refleja muy bien esto? Mary Daly. Dice, si Dios es varón, el varón es Dios. El patriarcado religioso legitima el patriarcado social y político. Mucho cuidado de decir, eso es una cuestión de curas. No, es una cuestión de patriarcas que quieren influir con su machismo en la sociedad. El patriarcado religioso legitima, refuerza el patriarcado político y el patriarcado social. Y es verdad, es decir, por ejemplo, imaginaos o pensad en los atributos que se dan a Dios. Quienes las personas de mi edad o parecida estudiaran el catecismo del padre Astete o del padre Ripalda, recordarán cuáles son los atributos que aplicábamos a Dios. Dios tiene la omnipresencia, fíjense en el final. Dios tiene la omnipotencia, Dios tiene la omnisciencia y Dios tiene la providencia, los cuatro terminados en cia. No sé si tiene algo que ver con alguna organización que posee ese gran poder que tienen los dioses de las antiguas religiones, ¿no? Pero es que, claro, además, ese Dios de las religiones monoteístas, salvo, hay que hacer una aclaración, salvo en el caso del Islam. El Islam reconoce o da a Dios 99 nombres, que se llaman los 99 nombres más bellos de Dios, y sin embargo ni uno solo hace referencia a la discriminación de las mujeres o a la superioridad sobre las diosas, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, ahí está la idea de que si Dios es varón, el varón se convierte en Dios, pero no solamente en las religiones, sino en la propia sociedad. ¿Y quién le quita el bastón de mando al varón cuando dice que es Dios en la sociedad, aunque sea una sociedad secularizada? El imaginario social y colectivo no funciona a través de la secularización, sino el imaginario social y colectivo generalmente funciona a través de estereotipos que hemos heredado y que hemos ratificado, ¿no? Bueno, pues en ese sentido yo creo que es muy importante tener clara esta idea. Y bueno, como veo que el tiempo se me puede echar encima y le puedo poner en un compromiso a Enrique, porque dirá que le están escuchando con mucho interés por su sentido del humor, pues voy a ir ya terminando, y voy a terminar con una frase o con un pequeño poema de un escritor uruguayo bien conocido por todas vosotras y algunos de vosotros, que es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano dice el mercado, el cuerpo, se está refiriendo al cuerpo de las mujeres, claro, dice el mercado, el cuerpo es un negocio. Dice la ciencia, el cuerpo es una máquina. Dice la Iglesia, el cuerpo es pecado. Dice el cuerpo, yo soy una fiesta. Y yo digo, el día en que los confesores, los imames, los rabinos, los gurús, los padres espirituales transmitan a sus fieles, a sus seguidores, este mensaje de que el cuerpo es una fiesta que hay que disfrutar, yo creo que habrán conseguido una extraordinaria capacidad de liberación de muchos hombres y mujeres que están sometidos a la dictadura de la ideología patriarcal. Pero si eso no cambia, yo creo que hasta Dios se dará de baja de las religiones y con él buena parte de sus seguidores y sobre todo las seguidoras. Y lo más importante y lo más serio es que tienen razón para darse de baja. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Interviene finalmente, aquí estás, Clara Saiz de Baranda, que como habéis podido ver ya hace tiempo se ha incorporado a la sesión. Cuando quieras, por favor. ¿Aquí? Vale, gracias. Se ha pasado un poquito la hora de la mesa, intentaré ir lo más rápido posible.
Sigo un poco a mi compañera Laura por esto de la cultura, porque cuando analizamos deporte y medios de comunicación tenemos que hablar realmente de macromachismo, y veremos los titulares también de prensa, cómo enfocan todo esto. De todas maneras, yo en mi investigación me llamó la atención que no se había tratado lo que era la prensa especializada. Se había hablado de estudios de género en informaciones deportivas, pero no se había estudiado la prensa deportiva, que al final es la más leída en España, por delante del País, El Mundo, y además sigue aumentando el número de lectores. A pesar de la crisis de los diarios impresos, pues Marca superó el año pasado los 3 millones, ese era el 2010, de lectores. Pero bueno, AS, Mundo Deportivo y Sport son los diarios más leídos en España. Entonces yo me hacía una serie de preguntas antes de empezar mi investigación, y era qué imagen transmiten los medios de las deportistas. Y claro, cuando leía otros estudios, cuando se ven estudios de género en los medios de comunicación, siempre se habla de hombre, mujer, pero yo quería hablar de deportistas porque estábamos en un ámbito muy concreto, era deportistas, ámbito deportivo, entrenadoras, directivas, pero me encontré con muchas mujeres que no eran deportistas, estaban allí, no sabíamos, y yo las llamé invitadas porque, aunque en la conferencia hablo de chicas de contraportada, porque creo que es lo más ilustrativo para todo el mundo, también hay otras invitadas, puede ser una cantante que asiste a un partido de fútbol, la mujer de, no todos son chicas de contraportada, pero quería diferenciar, sí, vamos a hacer un estudio de género hombre-mujer, vamos a ver qué diferencias hay, pero voy a diferenciar también a esas mujeres, quienes son realmente deportistas y por lo tanto pertenecen al ámbito y deberían protagonizar la prensa deportiva, y quiénes son las otras mujeres, y hacer un estudio comparativo. Bueno, en general, para dar unos datos muy rápidos, respecto al hombre y la mujer, vemos que el deporte principal es el fútbol, y le sigue el baloncesto y luego el automovilismo. Vemos que hay muchas diferencias cuando hablamos de deportes. Yo hablo a veces de que deberíamos de quitarle el término deportivo y hablar de prensa de fútbol, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro, si además vemos que el interés del fútbol no solo se centra en lo que es el tema o la disciplina deportiva, sino que va mucho más allá, porque las deportistas, sus protagonistas y los temas cada vez son más propios del mundo del corazón. Vemos que, aunque los progresos en el deporte femenino a lo largo del siglo XX, los resultados, y sobre todo ahora en el siglo XXI, en las últimas Olimpiadas, en el caso español, las mujeres han superado en el número de medallas a los hombres, la equiparación cuantitativa en número de noticias protagonizadas es de más de 90 puntos. Hablamos que las informaciones protagonizadas solo por mujeres es un 2%, cuando van acompañadas de hombres, que yo les he denominado mixtas, es un 3%, y los hombres solo aparecen en un 92% de las informaciones. Fijaos que pongo ahí un icono que es el neutro, que es casi 2,65, son más que las mujeres, pues las informaciones sobre el terreno del césped o el estadio, entonces aparecen mucho más representados que las propias mujeres. Bueno, vemos que la evolución a lo largo del tiempo han aumentado la presencia de los hombres, que es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Tenemos que hacer un zoom muy grande para ver la línea de abajo, que supuestamente por ahí van las mujeres, a veces acompañadas por hombres y otras veces, y también las... Entonces, si las sumásemos y quisiéramos ser muy buenos, ¿qué es lo que suelen hacer los estudios cuando comparan en estos términos? Pues aparece una mujer, pues ya es de mujer y es un 4,38. Pero bueno, la realidad
es que en el 2010 seguía habiendo un 2,37 menos que en el 79. Bueno, la mujer avanza y vemos que no aumenta el número de informaciones. La invisibilidad de las mujeres también aumenta en el caso de los titulares, con grandes diferencias, pero ahora lo vamos a ver más cuando miremos las informaciones de mujer propias. Ya hemos dicho que solo aquí contemplamos ese casi 5%, siendo generosos, donde hay informaciones de mujer e informaciones de hombres y mujeres. El éxito de una mujer pues no le va a garantizar su visibilidad. Que la mujer aparezca en la información no significa que al lector le sea fácil encontrarla, porque claro, esto es cuantitativo, ahora vamos a ir a lo cualitativo, ¿dónde están esas informaciones de mujeres? Será difícil lograr los logros deportivos porque la jerarquización de la información también está ocultando las informaciones de mujeres. Claro, en ocasiones van a captar las deportistas mayor interés por otras actividades, como Kurnikova, bueno, tiene una gran literatura en estos diarios, pero poco se habla de ella del tenis. O, por ejemplo, el desnudo pues, de una árbitra brasileña, que apenas aparecen árbitras y cuando aparecen es por otros méritos. Claro, en las mixtas también hay que tener en cuenta que los hombres aparecen más que las mujeres a la hora de analizarlo. Bueno, dentro de los títulos ya solo de las informaciones referidas a mujeres, vemos que abundan los títulos con nombre femenino, pero destaca el porcentaje de los nombres masculinos. Y sobre todo lo que se ve es que cuando se cita los nombres de los títulos, los hombres están por delante de las mujeres, solo centrándonos en este 4,65% de las informaciones. Claro, ¿por qué? Porque ocupan los cargos. Se hablan de los entrenadores, se hablan de los directivos y son las fuentes de las informaciones. Entonces, cuando dan el titular es Brasa dio la selección olímpica, pues hasta que queremos enterarnos de que está hablando de una información sobre hockey femenino, pues es casi imposible, tienes que saber. Igual, ya hemos visto que no te asegura visibilizarla. Estos son ejemplos de informaciones mixtas y he subrayado en amarillo dónde aparecería la mujer. El predominio es total. Pero bueno, yo quería distinguir estos dos perfiles cuando hablo de chicas de contraportada y vemos que a las invitadas, que les he llamado finamente, estas invitadas que es verdad que cuando hablamos de manera cuantitativa estamos hablando de un 13,2%, pero van en aumento. Ha habido un aumento de la aparición y vamos a distinguirlas de manera cualitativa, porque ya hemos visto dónde está la información de las mujeres en las páginas, 3 líneas. Claro, de portada vemos que las informaciones que hay de portadas, que son mínimas, donde aparecen las mujeres, porque hablamos de un 2%, pues de ese 2%, el 1,55%, o sea, más de la mitad, son invitadas. Son cantantes, modelos, bueno, menos deportistas. En portada, que no de portada, pues un 3% serían las invitadas y un 1,87%, esto ya es en relación a todas las informaciones. En sumario, que también estarían, siguen ganando las invitadas. En contraportada ganan las invitadas, quizá es lo que más llama la atención. Y solo en las páginas interiores es donde estarían las deportistas. De cabecera, que es cuando dividimos la página en dos y aparecen en la parte superior, pues igual, las invitadas ganan siempre, las informaciones aparecen mucho más en la parte superior de la página. También vemos el número de columnas. Una columna es el 43% de las informaciones de deportistas
y vemos que las invitadas, bueno, pues predominan de 2, ya van ganando de manera cuantitativa, pero ganan en el resto hasta en 8 columnas. Apoyos que tienen estas informaciones, fotografías, tablas, infografías, despieces, mucho mayores en el caso de las invitadas. Número de fotografías también es mayor en el caso de las invitadas, porque ahí he puesto ninguna información, 65% de las informaciones de mujeres deportistas no llevan fotografía. Aquí vemos los géneros periodísticos. Bueno, siempre me encanta la foto de la chica de las con el bate de béisbol, porque se reconocía una gran aficionada al fútbol. Y me impactó mucho esa información, no decía nada más. Fulanita es una gran aficionada al fútbol, y perdón por utilizar fulanita, o esta chica tan simpática con un bate de béisbol, pues le gusta el fútbol, pero no decía ni qué equipo, no especificaba nada más. Entonces siempre es la que más me gusta, yo creo, de todas las mujeres invitadas que he analizado. Vemos que los breves es el género informativo por excelencia de las mujeres deportistas, da igual que ganen medallas, que batan récords, ahí están. Y bueno, en géneros como noticias extensas o los reportajes, géneros de opinión también ganan las mujeres invitadas, y la fotonoticia, por supuesto, ganarían siempre las invitadas. El ámbito geográfico también es curioso, porque las mujeres invitadas también ganan en el ámbito nacional. Por lo tanto, lo que nos dice es que hay que ser mujer y ganar en el extranjero, triunfar en el extranjero para tener mayor repercusión las deportistas en la prensa. Sin embargo, en el caso de las invitadas, pues no importa que seas nacional, internacional, no hay diferencias. Simplemente por dar unos datos sobre los deportes que más les gustan, pues las deportistas prefieren el tenis, hay muchas informaciones, sobre todo en los años 80, 90, de tenis, ahora han disminuido un poquillo, pero se sigue manteniendo, y sin embargo las invitadas prefieren el fútbol, claro, el fútbol masculino, porque si por lo menos hablasen de fútbol femenino, pero no aparecen en las páginas. Y bueno, vemos directamente cómo el perfil de las invitadas pues es más fácil de localizar. Esto sería en términos generales lo que he expuesto a nivel cualitativo, ¿no? Pues cómo las encontraríamos, y por supuesto siempre acompañadas del chico que está rodeada de fuego, lea dentro y fuera del campo, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, si hablamos de fuentes, por supuesto, cuando hablamos en la prensa deportiva de informaciones sobre mujeres, pues apenas existen las fuentes, pero además las fuentes aparecen más en el caso de las invitadas, porque suelen acompañar informaciones de hombres y son donde están las fuentes, y también vemos el papel de las mujeres, claro, en sus propias informaciones, hablando de sí mismas, hablan mucho más. Los entrenadores tienen un 43,40%, por lo que decíamos de los cargos. El 50% serían mujeres, pero hablamos de informaciones de mujeres, deportistas, estas serían las fuentes que aparecen en relación al género. Como es normal, apenas se hacen referencia a temas concernientes a la igualdad o desigualdad, cuando existen en el deporte muchos de ellos. Bueno, para empezar, tenemos una ley que no permite que las mujeres sean profesionales en una misma federación, y el fútbol es una de las federaciones que más se ocupa de que se cumpla la ley, en este caso. Y hay muchas desigualdades, desde los horarios, los peores horarios siempre son para las mujeres a la hora de jugar. Normalmente es porque los circuitos son en paralelo, y entonces pues simplemente una final de tenis pues de mujer serían los sábados y la del hombre sería el domingo por la tarde, o en otros casos incluso ha llegado a ser el domingo por la mañana y la de los hombres por la tarde, siempre guardándole el espacio al hombre para que pueda jugar mejor. Pero bueno, y ya respecto a lo que son los estereotipos, ya hemos dicho que no todas las invitadas son estas, sino que puede haber políticas que acuden normalmente al palco de fútbol o
o otro tipo. Me ha llamado la atención también que, claro, quien está fomentando que la prensa deportiva sea estereotipada es este tipo de informaciones, porque como realmente de las mujeres deportistas se dice tan poco, simplemente ha ganado o ha jugado, son tan breves que no da tiempo casi ni a estereotipar. Es verdad que en el momento que la información es más extensa, la estereotipación se hace mucho más visible. Igual vemos cómo refuerzan estereotipos, un 2,69, y sí desafían estereotipos. Es verdad que solo en un 1,23%, pero las invitadas nunca van a desafiar los estereotipos. Vemos la misma información, es una árbitra de fútbol que va a debutar en Montjuïc, y vemos cómo se puede tratar bien la información. Es una información, y esto es, pues no sabemos lo que es. La sientan como una reina en mitad del campo de fútbol, con tacones, vemos la imagen, tiene sus tacones en la mano, tal, y ahí está ejerciendo lo que es su profesión. Igual ocurre con las fotografías estereotipadas, pero sí que es verdad que rompe una lanza, bueno, no sé si romper una lanza a favor de AS, pero que es que el resto de los diarios también tienen chicas de contraportada, están llenos. Quizá no lo ponen en la contraportada, lo ponen en la página anterior, vale, pero están llenos. En páginas interiores estas fotografías son normales. En el Sport, en los años 80 había columnas, y en el 79, picantes, donde la mujer se utilizaba como un recurso literario para hacer una columna de opinión futbolística, por ejemplo. Se hablaba sobre, no sé, sobre un partido de fútbol, y lo comento con Nuri, que es una chica que siempre aparece cada día ilustrada de una manera, con una fotografía diferente. Ahora, lo que sí que he visto en este tipo de columnas es que eso ha desaparecido. O sea, ya ni siquiera lo utilizan como recurso literario para hablar de deporte. Ahora es lo que os hablaba del bate de béisbol. A esta chica le gusta el fútbol, pues póngale un balón de fútbol por lo menos, o unos guantes de portero, haga algo, ¿no? Pero no tiene. Y bueno, y por supuesto ya no se esconden, o sea, ya no se esconden en ningún lado. El primer tuit de AS por las mañanas es la noticia de portada, y el segundo es la chica de AS, por supuesto, ¿eh? Y además tiene una difusión en internet increíble. Yo lo que más me ha llamado la atención al realizar esta investigación fue dos cosas. Lo primero, que haya habido un descenso de las informaciones de mujeres deportistas. Y lo segundo es que las recomendaciones a nivel mediático que existen a nivel internacional, de Naciones Unidas, de tantas instituciones, de la Comunidad Europea, incluso leyes de igualdad que existen en España, ¿dónde están? Porque no solo no ha aumentado la presencia de la mujer, dentro de mi investigación va mucho más allá, hablo de firmas también, quién escribe sobre mujer, por qué han aumentado el número de mujeres en las redacciones, y no hemos conseguido cambiar nada. Entonces, en la prensa deportiva española, pues ha habido una involución, no una evolución. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara.